bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Ana Neira, experta en temas electorales, y le damos, por supuesto, la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Gusto de estar con ustedes. Igual, muchísimas gracias por acompañarnos. Extrañamos ya tu presencia en este espacio, porque, por supuesto, nos da luces sobre, en este caso, vamos a hablar de requisitos, impedimentos para ser candidatos a propósito de las elecciones regionales y municipales que tendremos en nuestro país el 7 de octubre. El cronograma electoral, como veíamos hace unas notas, está corriendo, ya incluso desde el año pasado, y estamos ahora en una etapa, ¿no?, próxima de las alianzas. El domingo tenemos dos fechas, ¿no? El domingo, que es 11 de marzo, vence el plazo para constituir alianzas, y además comienza un plazo que es un poco largo, pero es importante, que es el plazo para elecciones internas, ¿no? Vacía hasta mayo todavía, pero hay que comenzar, los partidos tienen que comenzar a tomar previsiones, porque los tiempos se pasan muy rápido y tienen que hacer las elecciones internas sí o sí entre marzo y mayo. Ahora, las elecciones internas, bueno, además, por supuesto, de la elección de los candidatos, sea a gobernador, vicegobernador, consejero regional, alcalde o regidor, ojo, implican, por supuesto, hacer una revisión minuciosa de aquella persona que efectivamente va a postular o postularía a un cargo de elección popular. Sí, definitivamente. Y hay que recordar además que la normativa se ha modificado. Antes de de los últimos cambios, bastaba, o mejor dicho, una persona tenía que domiciliar 2 años o residir efectivamente 3 años en el caso regional y domiciliar en el caso municipal. Ahora los requisitos son iguales. Lo que dice la norma es, uno tiene que haber nacido o tiene que domiciliar por 2 años en el lugar por el cual postula. Y esto además es importante porque estamos exigiendo en ambos casos, o se permite en ambos casos, esta idea del domicilio múltiple, que no es otra cosa que, si yo tengo una ocupación habitual en cualquier lugar, o sea, estudio, trabajo, vivo, etcétera, eso basta para que yo pueda probar que vivo en ese lugar. Con lo cual, hay que comenzar a copiar, digamos, quien pretende postular un cargo regional o municipal, tiene que comenzar a juntar su documentación para probar que efectivamente tiene esta idea del domicilio múltiple. O que vive, que es lo que, digamos, en general se pide, pero también otras ocupaciones habituales, llámese trabajar o estudiar, ¿no? Esto es un requisito muy importante que además es central en la elección regional y municipal. Yo me atrevería a decir que es uno de los requisitos que más se verifican en el jurado, porque evidentemente se acopia o se manda a cada candidato mucha documentación para aprobarlo, ¿no? La verdad que aquí hay que mejor, yo me atrevería a decir, pecar en exceso, ¿no? Si tengo toda la documentación para acreditar, mejor presentarla, para evitarse después posibles tachas, cuestionamientos, que finalmente lo que hacen es perturbar la campaña de los candidatos. Si tengo el requisito, ¿por qué no acreditarlo desde el primer momento? Por supuesto, y ese es el periodo justamente para conseguir esa documentación, para prepararnos, ojo, para acceder también a los reglamentos del Jurado Nacional de Elecciones para este proceso electoral. Sí, el jurado ha aprobado, como hemos visto, muchos reglamentos. Los centrales para este caso son los de inscripción de candidaturas, por un lado municipal y en el otro lado de fórmulas y listas para el caso regional. Además, el jurado ya ha calculado las cuotas electorales. Recordemos que cada lista tiene que cumplir una determinada cantidad de mujeres, de jóvenes y de nativos. 30% de mujeres, 20% de jóvenes y 15% de indígenas en las listas. Entonces, ese también es el momento para ver cuántos tengo que incluir en cada lista. Ya viendo, ¿no? Más o menos en 20 departamentos se va a aplicar la cuota indígena en esta elección. Entonces, en casi todo el país, una lista regional tiene que cumplir con este requisito. Y en el caso municipal también hay bastantes provincias, yo creo que es un poquito más de 100, que se va a aplicar también la cuota para la elección municipal provincial. Entonces también, si un partido político, un movimiento regional quiere elaborar estas listas, tiene que comenzar a conseguir candidatos que cumplan esas 3 condiciones, porque de lo contrario la lista sería rechazada. Por supuesto. Entonces hay que comenzar también digamos, en términos de los candidatos que postulen a elecciones internas también, quienes permitan cumplir ese requisito, porque recordemos que pasado mayo, a pesar que la inscripción es en junio, ya no van a poder hacer cambios y entonces podría haber complicaciones con la confección de las listas, ¿no? Ahora, podríamos bien hablar sobre elecciones regionales por un lado y elecciones municipales, pero en realidad lo comentamos un poquito fuera del aire, ¿no? Los requisitos, los impedimentos son similares, salvo algunas excepciones. Sí, en realidad es muy parecido, pero hay, digamos, ahora además con el tema que hablábamos del nacimiento y del domicilio, pero hay una cuestión que hay que tomar en cuenta porque a veces lo perdemos un poco de vista, que tiene que ver con las personas que son funcionarios públicos, por ejemplo. Muy bien. Si una persona es funcionario público, tiene que tener claro si postula el ámbito regional o el ámbito municipal, porque la ley tiene una distinción. La ley dice, si yo postulo el ámbito regional y administro o manejo fondos públicos, lo dice expresamente el artículo de la ley de elecciones regionales, tengo que pedir licencia 30 días.
En el caso municipal, por el contrario, lo que dice la norma es si soy funcionario público. Es decir, cualquier servidor, cualquier funcionario en principio tendría que tener una licencia de 30 días. El jurado en sus reglamentos antes lo que ha hecho es exceptuar algunos casos, sobre todo el caso de docentes. Entendiendo que es la mayor cantidad de la población, que los obligarías a dejar de percibir un mes su sueldo. Entonces, pero en principio toda persona que trabaje para el sector público en el ámbito municipal tendría que pedir licencia. Y en el caso regional, solo si administra y maneja fondos públicos. Y esto también pensando en regímenes como el CAS, que ya el jurado estableció alguna vez que como el Tribunal Constitucional ha dicho que es un régimen laboral, hay que igual pedir licencia, y sí sacando de lado todo régimen que no sea laboral, como las locaciones de servicios o cualquier otra prestación como terceros, ¿no? Entonces, pero también tener en cuenta eso, porque hay que juntar ese certificado del pedido de licencia dentro de la documentación que se va a presentar. Y pensemos también que una de las modificaciones recientes, que además el jurado en su momento promovió, tiene que ver con impedimentos para ser candidato. Personas condenadas por determinados delitos como terrorismo, como apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, etcétera, violación y en otros más, no puede postular. Entonces, utilicemos las herramientas que tiene la elección como la ventanilla única. La ventanilla única de antecedentes, sí. Exacto. Entonces, los partidos pueden saber si una persona está condenada y con eso no ponerla en su lista porque al final esa persona no va a poder postular. Igual con el registro de deudores alimentarios o los deudores de reparación civil, ¿no? Que son normas que se van a aplicar de algún modo, algunas por primera vez en una elección regional o municipal. Bueno, la de impedimentos se acaba de aprobar este año. Y entonces hay que comenzar a darse cuenta de todo este conglomerado medio complejo, pero necesario. Planes de gobierno, hay que comenzar a ver los formatos resumen para llenarlos, las declaraciones juradas de vida famosas que generan todas las exclusiones, muchas veces en la elección hay que comenzar a llenarlas, tener claro que hay que poner información verdadera, no información falsa, no omitir información. Entonces estas cuestiones hay que irlas, digamos, creo que con los partidos, las organizaciones políticas, comenzar a juntarlas porque lamentablemente los plazos llegan muy rápido. El 19 de junio es el plazo para inscribir candidaturas. Ya no falta tanto. Así es. Y son listas grandes, ¿no? Por ejemplo, listas de Ancash son 20 consejeros que hay que conseguir. Bueno, sin duda vemos que hay muchísimo trabajo por hacer para las organizaciones políticas, ¿no? Por encima, de manera paralela, lo que vaya a significar su misma campaña, además, ¿no? Y el empoderamiento de sus candidatos, política, ¿no? Hay que tener la base, en este caso, bueno, normativa, legal, en fin, para que, como decías tú, ese candidato que efectivamente quieren, ¿no? Poner en competencia no tenga ningún obstáculo, ¿no? Ningún inconveniente. Porque luego vienen las tachas y bueno, además esto ya dejándolo solamente planteado, pero recordemos la famosa norma de prohibición de entrega de dádivas. Es decir, nada, absolutamente no hay que entregar una sola cuestión. Además, el jurado en casos pasados ha dicho que una persona desde que es elegido en democracia interna ya es formalmente candidato. Entonces, ya desde ese momento incluso, bueno, la recomendación sería no hacerlo nunca, ¿no? Jamás, claro. Pero por lo menos, digamos que bajo la ley, en ese momento ya una persona está prohibida absolutamente cualquier entrega y eso puede generar su exclusión, porque si bien la norma ha sido modificada, en ese ámbito se ha mantenido. Esto quiere decir que también hay que tomar en cuenta, por supuesto, por el lado de los que presentan candidaturas y evidentemente también la ciudadanía saber que está prohibido esta entrega para que no se participe en ese tipo de prácticas que sabemos que están contra el ordenamiento jurídico vigente, ¿no? En redes sociales veía que consultaban, por ejemplo, sobre nuestros amigos venezolanos, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de su residencia? Ellos sabemos ya tienen un padrón electoral incluso para extranjeros para votar, pero ¿podrían postular algún cargo de elección popular? No, de hecho, en el Perú se permite que en la elección municipal puedan postular extranjeros. Así es. Pero tendrían que tener 2 años de residencia, de domicilio y tenían que estar inscritos en este registro que RENIEG habilita para cada elección, que es de extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, no conozco todas las historias, pero es poco probable, digamos, que por lo menos la gran cantidad de ciudadanos extranjeros, venezolanos específicamente, que están en el país, han llegado hace 2 años. Entonces, probablemente no para esta elección. Tal vez podrían ellos pensar en la elección próxima, ¿no? Pero es probable que para esta elección hay una cantidad muy pequeña que pueda realmente o votar o postular, ¿no? Si hablamos de los rangos de edades, que también es bueno recordarle al televidente. En general, 18 años es la edad para postular a casi todo, salvo el caso de el cargo de vicegobernador y de gobernador regional, que tiene que ser 25 años. Muy bien. Por todo lo demás, 18 años, así que en general realmente el requisito de edad es un requisito medio fácil de cumplir, digamos. ¿Y qué otros aspectos deberían tener en cuenta las organizaciones políticas al momento de escoger a sus candidatos? En principio hablemos sobre lo que nos manda la ley, ¿no? Ya luego también sobre aspectos éticos, por supuesto, son importantes y necesarios. Bueno, en general, en realidad las normas no exigen demasiados requisitos. Hemos hablado del domicilio y la residencia,
Hemos hablado, evidentemente, de no ser condenado a determinados cargos que parecen cuestiones más o menos básicas, pero que son nuevas. Sí, claro, el tema de los impedimentos, ¿no? En general, yo creo que con eso hemos cubierto más o menos el espectro. La declaración jurada de vida también la mencionamos, el plan de gobierno. Creo que ahí más o menos es lo central que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ahí algo, no sé si se nos está pasando. Pero... habíamos hablado de los funcionarios públicos, ¿no? Sí, de los servidores claro. del Estado, y sería bueno también hacer la mención de qué pasa cuando eres parte de una organización política, pero vas a postular por otra organización política, que eso ya pasó también en el cronograma, ¿no? Electoral, es cierto. La ley permite que una persona afiliada a un partido pueda postular por otra, sí. Pero tienes o que conseguir una licencia de tu partido, y ojo, tu partido tendría además que no presentar candidatos en ese ámbito. Importante. Y eso no siempre sucede. A veces se da la licencia, hay casos que llegó al jurado en la época del 2014. Y que no prosperan, obviamente. Evidentemente, estas personas no pueden postular. Y por otro lado, la renuncia. Los plazos de renuncia ya vencieron. Había que además ponerle en conocimiento del ROP hasta el 9 de febrero. Así que ahora, digamos, lo único que podrían hacer las organizaciones políticas es tratar de regularizar esa situación, pero ya los plazos en ese caso están vencidos. Pero sí es cierto, una persona podría haber renunciado a su partido para postular por otro, sí, ¿no? Y habría que ver luego lo que el jurado va a hacer cuando lleguen las solicitudes, es mirar las fechas, ¿no? Porque hay que cumplir con en un determinado momento, había que hacerlo, que es un año antes, además. Ahora, digamos, teniendo claro el ámbito legal, cuando hablamos de requisitos en candidaturas, impedimentos, habría que hacer un paso a aquello que quizá no contempla la ley, pero que sí debería ser, en todo caso, una exigencia de las organizaciones políticas. ¿Por qué lo menciono? En el país, lamentablemente, la corrupción es un problema que indigna muchísimo a los peruanos, ¿no? Y se espera que nuestras autoridades, nuestros políticos, todos los ciudadanos, en realidad es una lucha que debemos emprender, hagan algo al respecto. En ese sentido, ¿cuáles deberían ser los componentes éticos, morales? No sé, tú dilo, que deberían tener los candidatos. Bueno, yo creo que, digamos, una persona que postule un cargo público tendría que intentar justamente buscar servir al país, ¿no? Servir a la localidad por la cual postula. No más bien plantear digamos, servirse a sí mismo o un interés privado, ¿no? Esto debería, digamos, si una persona pretende postular a un cargo, sobre todo un cargo como alcalde, que es un cargo además tan cercano al ciudadano, un gobernador regional que también, porque está en el ámbito y en teoría conoce muchísimo la problemática del lugar, yo creo que esos dos requisitos serían importantes. Por un lado, conocer, digamos, darse el trabajo de acercarse a la población, conocer la realidad, y por otro lado, tener esta vocación de servicio, ¿no? Y por supuesto, rodearse de equipos que lo puedan ayudar a uno, por ejemplo, a hacer un buen plan de gobierno. Ha habido casos en el 2014, en el 2010, de organizaciones políticas que hacen un plagio de su plan de gobierno. Sí. ¿Cómo es posible que su visión de país sea exactamente igual a la de otro? Obviamente esto no es así, ¿no? Solo lo hacen para cumplir el requisito. Entonces, si realmente tenemos personas que quieren servir al país, que quieren, por otro lado, conocen la realidad, yo creo que ya hemos logrado mucho en términos de mejorar nuestras candidaturas, ¿no? Y por supuesto, claro, gente que en la línea de servicio no entre a un cargo para querer robar o lucrar, ¿no? Sino más bien para usar los digamos, recursos de la manera más óptima y más eficiente para servir a sus ciudadanos. Cumplir con la ley cuando hablamos de requisitos y de impedimentos, ojo, tener esta vocación de servicio, si nos vamos hacia lo ético y lo moral. ¿Qué pasa con la capacidad técnica y profesional? Nos quedan un par de minutos nada más y lo menciono, que claro, no, repito, no es parte de la ley, pero sin duda es aquello a lo que aspiramos también cuando nosotros escogemos a un candidato. Claro, digamos, la norma no exige específicamente un nivel de formación. Un grado, ¿no? Ni mucho menos. Pero evidentemente esperaríamos personas que tengan un cierto nivel, no sé si es necesariamente educativo. Yo tengo, digamos, ahí opiniones encontradas sobre si realmente la gente que tiene los mejores, los doctorados o las maestrías es necesariamente mejor, pero sí personas que tengan un conocimiento técnico, una habilidad, una capacidad de trabajo en equipo, o que se rodeen de buenos equipos que les den esas herramientas para tomar decisiones, ¿no? Gestión pública, por supuesto, es algo importante de conocer, o por lo menos que el equipo tenga esta pauta al momento de estructurar sus planes o sus acciones, ¿no? Y tomar conciencia, ¿no? Porque estamos en realidad algunos meses que podrían servirnos, repito, no solo para la campaña, ¿no? Y para acercarnos al ciudadano, que es importante y necesario, pero también para cultivarnos y formarnos, ¿no? Como gestores públicos. Definitivamente, pensando en que de todos modos debe ser, no lo hemos asumido ni tú ni yo en algún momento, pero debe ser un reto que te sienten en un escaño y te digan, bueno, tú eres y tienes que decidir qué hacer, ¿no? Es de hecho complejo. Entonces, debería una persona pensar, si yo aspiro a este cargo, ¿qué es lo que creo que debería tener para hacerlo? Yo creo que una persona responsable tendría que actuar de esa manera, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Ana, por habernos acompañado. Hemos conversado con Ana Neira, experta en Derecho Electoral, y hemos hablado pues sobre los requisitos e impedimentos en las candidaturas para esas elecciones regionales y municipales.